profesor, por cierto, teórico de la educación inclusiva y crítico educativo. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la inclusión antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Él es director y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CLI, institución reconocida y con estudios asociativo a Glasgow, que es el primer centro de investigación creado en América Latina y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Se formó como profesor de educación general básica, licenciado en educación, postítulo en psicopedagogía e inclusión de la Universidad de Chile. Es magíster en educación, mención currículo y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada de la Universidad de Jaén, España, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, y director en ciencia de la educación, aprobado con un sobresaliente por unanimidad con la mención cum laude de la Universidad de Granada, España. Es autor de 6 libros. Ha impartido más de 90 conferencias, conferencias magistrales y clases magistrales en casi todo Iberoamérica por invitaciones, gracias a sus escritos y publicaciones. Es un honor presentar hoy, en esta tarde, a nuestro querido y estimado Aldo Ocampo González. Gracias, Aldo, por estar allí y ya estás en pantalla. Antes de que comiences, quiero invitar a toda la audiencia a que pueden dejarnos sus preguntas en el chat, aquí abajo. Aldo tiene un tremendo bagaje investigativo respecto a la temática, de manera que podrá entregarnos desde su mirada muchas respuestas. Así es que todas esas preguntas las puedes dejar aquí abajo en el chat, coméntanos de dónde nos estás mirando, siguiendo la transmisión, y esas preguntas son muy importantes y hacemos más participativo este encuentro. También puedes compartir este vivo, esta transmisión con alguien, con algún docente, con el grupo del chat de tu escuela. Comparte con el equipo docente, ya que pueden también conectarse a la transmisión. Aldo nos va a entregar hoy la conferencia Retos para una educación más inclusiva en el siglo XXI. Imaginación pedagógica, desconstrucción y otras formas de existencia. Ese título ya me vuela la cabeza, así que de una vez, Aldo, estamos ganando 5 minutitos para luego tener más tiempo también para las preguntas de las personas. Así es que bienvenido, gracias por estar aquí. Este aplauso virtual no solo es mío, sino también toda la audiencia de Iberoamérica te está dando este aplauso virtual para ti. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Ya, muchísimas gracias por la presentación. Saludar a todos quienes siguen la transmisión. Ustedes me escuchan bien, ¿no es verdad? Como decía, saludar a todos quienes siguen la transmisión de todo el continente, un continente hermoso el que habitamos y que necesita entender de manera más compleja, más profunda, la idea de inclusión.
quiero agradecer a los organizadores de este evento por haber pensado en mí para hoy día compartir parte de las cosas que pienso en torno a la inclusión, y espero que al final de la presentación nadie me tire tomate, ni lechuga, ni pescado, porque voy a presentar algunas cosas que me interesan y que no van en la línea habitual de lo que tradicionalmente denominamos educación inclusiva, ¿ya? Eso es lo primero que yo quisiera como señalar. Bueno, como el presentador decía, de mi presentación se titula Retos para una educación más inclusiva en el siglo XXI. Vamos a cuestionar acá si efectivamente la inclusión es un nuevo paradigma o es un atributo central a al propio quehacer educativo. Y por otro lado, vamos a tratar de mirar cómo la educación y este movimiento llamado inclusión puede responder a las múltiples maneras del humano, a las múltiples formas existenciales del humano que llegan a la escuela. Por eso, para comenzar esta presentación, yo quisiera señalar con mucha claridad que hablar de educación inclusiva no es, bajo ningún punto de vista, hablar de educación especial. Son dos cosas completamente diferentes y que es necesario poder entender qué es uno y qué es lo otro. Y dicho eso, me gustaría decir también que hablar de educación inclusiva hoy, y sobre todo en el contexto latinoamericano, implica una cuestión más profunda de aprender a reconocer las múltiples maneras del humano que van, o las múltiples formas del ser humano que arriban a la escuela. Y eso pone en jaque justamente la gramática escolar, el funcionamiento de la estructura educativa, etc. Bueno, dicho eso, comenzamos. Por eso el desafío que el día de hoy yo voy a asumir ya tiene que ver con justamente lo que aquí aparece. Intentaremos entender la educación inclusiva y su relación con la otredad más allá de lo que el adjetivo especial impone en su comprensión. Y si nosotros hacemos un recorrido y hacemos una mirada histórica, cómo esto se ha ido entendiendo desde la formación de los profesores, la academia, las políticas públicas, ¿ya?, y la literatura especializada, nos damos cuenta que en general se incurre en el error de asumir que la educación especial es la génesis, el núcleo de nacimiento de la educación inclusiva. Y de alguna manera, yo en mis trabajos he demostrado que eso no es así. Entonces, lo que más podemos observar es un error de aproximación a la comprensión del propio término llamado inclusión. Y por esto, tomar la educación especial como educación inclusiva es repetir el mismo fallo. Con esto no estoy diciendo que la educación especial debe desaparecer, simplemente estoy haciendo ver que son dos campos de trabajo diferentes que van a tener ciertos puntos de contacto, ciertos puntos donde van a estar entrelazados, pero bajo ningún término la inclusión viene a encontrar su nacimiento o su genealogía en la educación especial. Esta mirada va a ser denominada por Roger Slee como esta extensión, ¿no?, que hoy día tenemos, esta nueva forma, esta inclusión convertida en una nueva forma de educación especial, obedecería a netamente tomar el corazón, el espíritu, el alma de la educación especial y implantarlo en un discurso que es vacante, en un discurso que está vacío y que no se conoce sobre sí mismo, que va a ser el discurso de la inclusión. Mucho se habla de la educación inclusiva, pero poco sabemos en sus propios términos qué es lo que es este discurso. Y frente a eso es lo que me interesa hoy día trabajar. Por eso, para efectos de esta presentación, a mí me gustaría decir que la inclusión es un complejo proyecto político, ¿ya? Y aquí es importante entenderlo en esta dirección. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no estoy aludiendo a que es un proyecto partidista, si es de derecha o de izquierda. Estoy aludiendo a que es un proyecto político, un proyecto de Estado, de nación, un proyecto ciudadano, que en el fondo necesita aprender a examinar la raza, las injusticias, las opresiones, las dominaciones, los frenos que experimentamos las personas en nuestro ejercicio por la educación, ¿no?, o nuestro paso por la educación. Y en esa dirección nosotros podríamos entonces decir
que la inclusión se convierte en un poderoso proyecto político que va a interpelar el funcionamiento de lo que se llaman las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, que en términos sencillos son los dispositivos, las estrategias que producen las estructuras económicas, sociales y culturales y que están atravesadas por la desigualdad. Esta comprensión sobre las reglas institucionales de la sociedad nos va a reportar algo importante, que estas reglas son las que gobiernan o nos permiten entender que la inclusión es un problema estructural, ¿no? De funcionamiento, de diseño de las propias estructuras educativas. Sin embargo, ese diseño estructural va a tener también una implicancia o va a penetrar las reglas de funcionamiento institucionales del sistema educativo. Entonces, comprender este pasaje entre las reglas de funcionamiento de la sociedad y las reglas de funcionamiento del sistema educativo hace, a mi juicio, una comprensión más compleja para entender cómo se reproducen, circulan y afectan las distintas clases de desigualdades a los distintos grupos que llegan a la escuela. Y también la inclusión, más que aumentar el número de niños matriculados en la escuela y promover un efecto donde la diversidad se convierte en un ideal de asimilación, nos lleva entonces a pensar que la inclusión no es una práctica de asimilación, abrir las puertas y dejar que todos los estudiantes ingresen, sino que implica cambiar la imaginación. Y aquí la imaginación en mi trabajo intelectual, en mi trabajo investigativo, pedagógico, la imaginación no tiene solamente que ver con la creación, el pensar, sino que sobre todo en la forma en la que nosotros producimos entendimientos, pensamos sobre un determinado tema. Esto nos lleva entonces a reconocer que la educación inclusiva, más que aumentar el número de niños matriculados en la escuela, nos está invitando a cambiar nuestros entendimientos, nuestros desempeños epistemológicos acerca de los distintos fenómenos que van a constituir esta constelación llamada educación inclusiva. Por eso, la inclusión se va a convertir en una poderosa praxis relacional. ¿A qué nos está invitando? Entonces, si no es aumentar el número de niños matriculados en la escuela, porque por ley están, ¿no? Sino que es a cambiar o fracturar o promover otras formas de relacionamiento, de convivencia y coexistencia entre los seres humanos. Y esto nos lleva entonces a reconocer que la inclusión va a ser una apelación desde lo relacional, cómo convivimos, cuáles son esos signos de convivencia entre todos los seres humanos. Esto nos lleva a reconocer entonces que la inclusión como fenómeno, porque la inclusión es un fenómeno estructural, cultural, social, político, mientras que la educación inclusiva viene a ser como el campo de estudio académico en la educación, mientras que el fenómeno de inclusión atraviesa todos los ámbitos del desarrollo humano. En esta mirada, nosotros podemos decir que la inclusión, el fenómeno, el campo, ya es un nodo histórico, obedece a la comprensión de un tiempo en particular, de unas relaciones societales en particular. Y eso nos lleva a reconocer entonces que es contingente, que es estructural y es heterogéneo, ¿sí? Por eso, la inclusión como fenómeno y la educación inclusiva no es una práctica filantrópica idealista, como muchos creen, sino que es algo mucho más complejo y profundo, que en el fondo nos está invitando a redescubrir, ¿no? O el sentido educativo. Cuando yo me pregunté hace años atrás, en qué otros campos de investigación, en qué otras teorías ocupábamos, por ejemplo, se ocupaba el calificativo inclusiva, me di cuenta que en ninguno se llamaba inclusión. Por ejemplo, en los estudios de mujer aparece la idea de inclusión, pero asociada a las luchas de justicia, de igualdad, de equidad. Lo mismo va a pasar en los estudios queer, en la decolonización, en los estudios de la diferencia, etc. En los estudios de género, pero no se va a nombrar de esta manera. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las luchas a favor de la inclusión como un movimiento social y cultural diferencial van a estar presentes ya desde hace muchas décadas en la historia del pensamiento. Solo en la educación le llamamos de esta manera, ¿ya? Y esto demuestra que la inclusión tiene en su génesis un sinfín de raíces que escapan a la educación especial.
Y de esas múltiples raíces es de donde nace este discurso. Eso nos lleva entonces a lo que yo ya decía, a entender la inclusión y conceptualizarla como un poderoso proyecto político que va a estar preocupado por ofrecer un examen acerca de la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Entender la opresión no como que hay un grupo ya que está en asimetría que me va a ejercer la opresión. La opresión se ejerce como freno al autodesarrollo, como freno a la autoconstitución de nosotros, de las personas, ¿no? Y eso frenos se reproducen a través de la enseñanza en la escuela. Entonces, en la medida en que nosotros somos conscientes de esto, podemos mirar qué tipo de complicidades, qué tipos de desigualdades y frenos se reproducen a través de la propia enseñanza, por ejemplo. Pero nunca la inclusión es una práctica especializada para niños especiales. Y este punto me parece importante porque este es el error habitual que se reproduce desde la academia, desde las prácticas investigativa, desde la formación docente y las políticas públicas. Y esto da cuenta de que la diversidad se convierte en un ideal de asimilación, donde tengo que asimilar a unos supuestos otros raros que están en los márgenes de la sociedad. Otro error, porque la sociedad no tiene márgenes. Las desigualdades son multinivel, es decir, son como una malla. Entonces eso nos hace entender que no existiría un centro ni un margen, sino que las desigualdades afectan a todas las personas en distintas magnitudes. Y esto nos lleva entonces a otra cosa, que la inclusión no implica desplazar niños desde los márgenes para ponerlos en el centro de la escuela, ¿ya? Esa concepción ya había sido denunciada por la pedagogía crítica, especialmente por Peter McLaren, cuando él lo denominaba los llamados vacíos de la diversidad. Entonces nos decía que los llamados vacíos de la diversidad es hablar en nombre de los oprimidos, hablar en nombre de las discapacidades, hablar en nombre de los grupos de identidades sexuales no normativas, traerlos al centro, pero sin resolver estructural y relacionalmente sus problemas, ¿no? Entonces, lo que hoy día tenemos más bien son prácticas de asimilación, donde la diversidad es sinónimo de un índice de asimilación. Por eso, yo quisiera, antes de arrancar en lo más profundo, decir una advertencia que siempre me encanta hacerla y decir muy claramente que la educación inclusiva ya no es un eslogan, ni mucho menos un mensaje de propaganda, ni un cliché. Es mucho más compleja a nivel teórico, política y práctica, y involucra un cambio profundo de mentalidad, lo que yo llamo cambiar nuestros entendimientos, nuestros desempeños epistemológicos. Esto entonces nos lleva a reconocer 3 argumentos para iniciar la conversación el día de hoy. Como primer argumento podríamos decir que la educación especial es una forma de inclusión. No lo negamos, no negamos que hay un vínculo, pero no son primos hermanos. ¿Ya? Entonces decíamos que la educación especial es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es necesariamente una forma de la educación especial. Esto la convierte en un dispositivo mucho más complejo de transformación del mundo y en particular del sistema educativo. Como argumento 2, podríamos decir que cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación del mundo y de sus problemáticas estructurales. Por eso, la inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales. El concepto propio de las necesidades educativas especiales no nos dice nada acerca de la inteligencia social, acerca de las potencialidades de nuestros estudiantes, sino más bien vuelve a establecer un compromiso en el que se amontonan más formas opresivas en la comprensión de un sujeto, ¿no? Por eso que la comprensión o una de las tareas críticas de la inclusión va a ser tratar de entender o emitir un dictamen en torno a la exclusión. Esto quiere decir entender cómo funciona, cómo se produce y cómo va afectando la vida de múltiples grupos, ¿no? Por eso el argumento 3 nos dice, y esto me parece que es tan relevante, ¿no? Nos dice que no sabemos con exactitud lo que es la educación inclusiva. Y esto me parece importante porque producto de tomar la educación especial y implantarla en un campo vacío que no conocemos y transferirle el saber de lo especial,
se ha generado una subyugación, un atrapamiento, donde el discurso de la educación especial en términos teóricos, metodológicos, atrapó a la inclusión y la presentó como una nueva forma de lo especial. Esta idea tiene atrapada lo que yo llamo el índice de singularidad. Eso quiere decir la identidad de la propia inclusión. Este índice de singularidad lo tienen todos los campos, incluso lo tenemos nosotros los seres humanos. ¿Y qué es esta cosa? En el fondo es la identidad, la naturaleza. Y por eso que es muy común que nosotros vamos a muchos seminarios, tomemos capacitaciones, posgrados, leamos, pero en la práctica nadie sabe explicar a ciencia cierta qué es la inclusión. Y esto la define entonces con que hoy día tenemos un sistema, lo que yo llamo una edipización de la inclusión. Es decir, una castración, un resentimiento, un malestar epistémico, práctico entre lo inclusivo y lo especial. Y es importante superar esta idea, ¿no? En esa lógica, nosotros podríamos revisar esta diapositiva y darnos cuenta que la educación, hacernos la pregunta, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué es? Y ahí podríamos decir que es una lucha contra el fracaso, contra la exclusión, pero a nivel epistemológico es un poderoso dispositivo de transformación de todos los dominios de la pedagogía, ¿no? Y eso entonces va generando, ¿no? Un cambio ondulante en los modos de pensar, la didáctica, el currículum, la evaluación, ¿ya? Y esto en el fondo, aquí nosotros tenemos lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales. ¿Y qué es esa cosa? Van a decir ustedes que a este caballero le gusta hablar con palabras raras. Bueno, son las palabras que lo que yo investigo tienen que ser, ¿no? Y como decía Wittgenstein en ese Tractatus, él decía, bueno, hay conceptos que no son complejos, pero no se pueden simplificar. El problema ontológico de los grupos sociales es la concepción que hacen las políticas educativas a través de las cuales la diferencia se convierte en un atributo negativo asociado a mi identidad. Esa carga negativa asociada a mi identidad va a promover justamente una práctica de diferenciación o diferencialismo, ¿sí? Y va a situar a los clásicos grupos vulnerables o llamados vulnerables, como es el caso de los grupos indígenas, las personas en situación de discapacidad, que se convierten en el principal reduccionismo para hablar de inclusión. Y nosotros sabemos que la inclusión no se limita exclusivamente a las personas con discapacidad. Es uno de los tantos grupos heterogéneos que se amalgaman. Y también ya en los últimos 5 años ha entrado muy fuerte el discurso de la diversidad sexual o las identidades sexuales no normativas. Tema que hace 10 años, 7 años no se consideraba como parte de los debates de inclusión. La pregunta es, ¿solo estos estudiantes deben ser incluidos a la escuela? ¿Y deben ser incluidos solamente a la escuela? ¿Están excluidos por quién? ¿Y de qué estarían excluidos? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, en la práctica, estos vienen a ser formas reduccionistas, porque aquí faltan un montón de estudiantes que están presentes en la escuela y también tienen condiciones de desigualdad. Esto entonces nos lleva a reconocer, ¿no?, que la inclusión es la pregunta por la comprensión de las múltiples formas del humano. Es lo mismo que dice la neurodiversidad. ¿Y qué nos dice la neurodiversidad? Nos dice que el ser autista no es una enfermedad ni una anormalidad, es una expresión neurológica de nuestra naturaleza humana. Y eso mismo es lo que yo estoy tratando de hacer ver, que la pregunta por la inclusión es aprender a entender y a reconocer los nuevos criterios o las nuevas formas del humano, o la multiplicidad de singularidades, como a mí me gusta llamar. Bueno, aquí tenemos entonces el resentimiento que yo les hablaba producto de este atrapamiento, ¿no?, que la educación especial atrapó, ¿ya? Y en el fondo vamos a suponer que la señora de pelo rojo es la educación inclusiva y la de pelo negro es la especial. Hoy día este discurso tiene a nivel teórico, discursivo, tiene un resentimiento, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tratar de superar. También decir que la inclusión no es una práctica de asimilación, sino un profundo dispositivo de transformación del mundo. Un poderoso proyecto político que va a intervenir en las bases de nuestros contratos sociales. Por eso, como para ir cerrando la primera parte, me gustaría leer este extracto de un texto mío
que dice así: la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina. Digo la máquina del sistema social, educativo, ¿ya? Sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes y que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Esta ecuación fortalece el problema ontológico de los grupos sociales, operación en el que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser. Y esto nos lleva entonces a agudizar distintas formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. Digo daño cognitivo en la castración mental, en la castración de la existencia. Y recordar que la escuela produce un destino social, ¿sí? Lo que busca la inclusión, en la que yo estoy comprometido hace mucho tiempo, consiste justamente en derribar las estructuras, ¿ya?, de asimilación inclusiva. ¿Qué es lo que mayoritariamente tenemos hoy día? Son espacios de asimilación inclusiva, no de transformación para producir otras arquitecturas, otras formas de pensamiento, ¿sí? Cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación. Trabaja en contra de lo que Spivak, esta gran teórica postcolonial, denomina un sistema de legitimidad por reversión. ¿Qué quiere decir esto? Cómo ciertos discursos críticamente democráticos, críticamente transformadores, van justamente a establecer alianzas con la desigualdad o van a reproducir nuevas formas de desigualdad, ¿ya? Y eso lleva a contaminar el conocimiento. Por eso, lo que me interesa de ahora en adelante es que imaginemos por fuera y más allá de la educación especial, ¿qué implicaría hablar de educación inclusiva? Para eso, me gustaría que se centraran en la imagen que está en la parte superior de la lámina y que ahí aparecen diversas raíces, ¿no? Diversas raíces. Bueno, lo que hay ahí es un tubérculo y los tubérculos se caracterizan por tener múltiples raíces. Bueno, si aplicamos esta imagen a lo que yo estoy diciendo, la inclusión es un tubérculo, porque en ella se amalgaman, ella nace de muchas raíces, del antirracismo, del feminismo, de la interseccionalidad, de las pedagogías queer, de los estudios de género, de la interculturalidad crítica, de la filosofía de la diferencia, de los estudios críticos de la discapacidad, de los estudios de la mujer, de los estudios culturales, de los estudios de ciencia política. Con todos ellos va tomando discusiones, hebra. El tema es que muchos de estos campos que yo he mencionado, de estas teorías que he mencionado, son en gran parte ya de base poscrítica. Y el movimiento o el paradigma poscrítico en las ciencias de la educación se caracteriza por privilegiar las minorías, las múltiples identidades, el feminismo, las pedagogías queer, etcétera, todo lo que ha quedado construido al margen de la historia. Entonces, en esa mirada, nosotros tendríamos que considerar, ¿no?, una cuestión central que me parece importante, que la inclusión va a tomar de todas esas raíces, lo va a meter a una juguera, a una licuadora, y lo va a batir. Y va a producir un nuevo paradigma, ¿sí? Y esto me parece importante porque ese nuevo paradigma, ¿ya?, ese nuevo paradigma del que yo le hablo, de que nace de lo poscrítico, pero crea algo nuevo, es algo que es lo que estamos entrando en las discusiones de educación. Bueno, también recordar que la idea de inclusión es un atributo inherente a la propia educación. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Claro, porque cuando uno se pregunta qué hay en el propio calificativo, nos damos cuenta que la idea de la inclusión es inherente a la propia educación. Es decir, hablar de inclusión es hablar a secas de educación. En el fondo es redundar, porque inclusión está en lo más intrínseco de la propia educación. Y eso nosotros lo miramos justamente porque es tarea de la educación abrir horizonte, es tarea de la educación reimaginar el mundo, es tarea de la educación luchar contra todas formas de injusticia, es tarea de la educación abrir oportunidades, es tarea de la educación respetar las diferencias de los estudiantes. Eso es inherente al ejercicio ético de la educación y por lo tanto inherente a nuestro ejercicio como educadores, ¿no? Quien crea que
un profesor inclusivo es el que abre oportunidades, lucha contra la injusticia, respeta a sus estudiantes, esa es una mirada equívoca, porque en el fondo esos son atributos éticos inherentes al propio acto educativo. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado que hemos llegado al momento actual y eso se ha ido perdiendo, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva entonces a reconocer que la educación inclusiva nace a través de diversos enredos genealógicos, diversas raíces donde se van enredando, ¿no? Bueno, que en el fondo es como lo que está aquí en la imagen que ustedes están mirando ahora en este momento, ¿sí? Bueno, en el fondo es un tubérculo que tiene distintas raíces enredadas porque se van interconectando. Por eso, si nos preguntamos acerca de cuáles son los confines de la educación inclusiva o los territorios de este enfoque, podríamos decir lo siguiente: que estos enfoques, estos confines se extienden más allá de la relación con lo especial. Entonces sus contornos de definición van a operar por fuera y más allá de muchas teorías, conceptos, enfoques. A eso yo llamo la exterioridad del trabajo teórico, todo lo que está por fuera de su herencia y que va a construir un nuevo saber, un nuevo conocimiento, ¿ya? Es decir, escucha, enuncia y observa su campo de fenómenos en un peculiar y desconocido más allá que está habitado por distintas formas ontológicas, existenciales, maneras de entender las teorías, los métodos de investigación, ¿ya? Y todo esto en el fondo lo que hace es consolidar un campo, ¿ya?, de geografías académicas dispersas que han contribuido a ensanchar su estructura de conocimiento mediante el principio epistemológico de la heterogénesis. Eso quiere decir, juntar es un campo donde se integran de lo múltiple de lo múltiple. La heterogénesis es juntar en un espacio lo múltiple de lo múltiple, lo diferente de lo diferente, en el cual se conectan, dialogan, interactúan, median, negocian y traducen una infinidad de recursos, conceptos, métodos, proyectos de conocimiento que develan una naturaleza heterogénea de lo heterogéneo, ¿sí? Y esto en el fondo nos lleva a reconocer que muchas de las preocupaciones críticas y de la influencia que fomentan el redescubrimiento de la verdadera identidad, de la propia inclusión, de su verdadera naturaleza, ¿no?, de entender la inclusión en sus propios términos, van a estar atravesados justamente por distintas voces, territorios, ¿no? Y que no siempre van a ser, van a aparecer o a ojos de nosotros van a establecer conexiones certeras entre cómo se relaciona la educación con el feminismo, cómo la educación está relacionada con la filosofía de la diferencia, ¿no? Y eso en el fondo, seguir negando esas interfaces, esas conexiones, es justamente negar la pregunta por la verdadera naturaleza del campo. Por eso que el campo de la educación inclusiva tiene que ver como esto, ¿no? En el fondo, como muchas cosas que están entrelazadas, ¿no? Y por eso, de alguna manera, lo que nos va a llevar acá tiene que ver con la gran mayoría, gran mayoría de influencias, preocupaciones críticas, diversos proyectos de conocimiento, geografía epistémica, dispersas, ¿no? Que en el fondo van a ir nutriendo una comprensión más amplia y en ese juntar distintas cosas, distintos modelos teóricos, teorías, conceptos, métodos, se va produciendo un nuevo entendimiento, una nueva práctica, ¿no?, que va a evitar justamente caer a la dictadura de la educación especial o de lo que hoy día conocemos que es lo neoespecial. Porque hoy día lo que sabemos es la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial, pero no comprendemos la inclusión en sus propios términos, ¿sí? Por eso, tal empresa va a desafiar nuestras suposiciones más cómodas, deconstruyendo, y aquí digo deconstruyendo no como una suerte de destrucción, porque hoy día se habla mucho de la deconstrucción como una suerte de destruir las cosas, y eso es un error bajo cualquier término, porque a Jacques Derrida lo que le interesaba era justamente deconstruir, pero ¿qué era para él deconstruir? Quien crea este concepto era darle la vuelta a algo que yo conozco, darle la vuelta desde adentro para producir un giro, un cambio en la manera de leer y entender, ¿no? Por eso dice que tal empresa desafía nuestras suposiciones más cómodas para deconstruir esas posiciones a favor de la redefinición de un proyecto político y cultural, pero también imaginativo,
que revela conexiones inesperadas entre distintos proyectos, políticos, movimientos sociales, etc. Por eso, este espacio llamado educación inclusiva en términos epistémicos, ya es un espacio que se nutre de múltiples campos más amplios que en el fondo tienen como función ir rompiendo o descentrando la comprensión normocéntrica de la diferencia, ¿sí? Que va a dar paso a este problema ontológico de los grupos sociales. Y eso nos lleva, a reconocer, ¿no es verdad?, que a pesar de que sea un campo que se nutre de muchos campos más amplios que lo van a ir modelando para dar una mirada más crítica y también poder responder a los problemas de las diversas formas de la injusticia, nos lleva entonces a reconocer que las formas convencionales de ver la inclusión, o lo que más conocemos, están atrapados o emparejados en mecanismos de absorción o inclusión a lo mismo. Y todo ello, en el fondo, viene a ser síntoma de una elaboración cognitiva, intelectual, heurística reprimida. Por eso, esta imagen me encanta, porque en el fondo así es el campo investigativo de la inclusión o la naturaleza que la inclusión va a tener. Por eso que pensar acerca de las filiaciones teóricas, de dónde nace, de dónde surge, cómo se desarrolla, con quién se junta, con quién evoluciona, de dónde procrea, con quién interactúa, no es una tarea sencilla, pues tal como ha sido argumentado, en su comprensión, en ella participan una diversidad de áreas, proyectos de conocimiento, sujetos, compromisos éticos, políticos, éticos, diversos métodos, sujetos que entran a dialogar acá, ¿sí? Y por eso, al ser definida como se puede definir como algo que está en permanente movimiento, algo que está dado, pero a su vez se está dando y va a llegar a una cosa, a su nivel de realización, ¿no? Por eso me parece importante entonces que la presencia de estos múltiples enredos, de estas múltiples raíces, ¿no es verdad?, permite sostener que hay muchas maneras de poder estudiar la educación inclusiva, concentrando nuestra atención sobre su capacidad sígnica y visual como un proyecto de conocimiento en resistencia, una teoría que va a estar preocupada no por aumentar el número de niños matriculados en la escuela, sino se va a convertir en un proyecto de conocimiento en resistencia porque va a evaluar cuidadosamente cómo diversos discursos críticos a favor de la justicia, la equidad, la inclusión, pueden establecer alianzas imperceptibles con la desigualdad. Y eso es lo primero que le va a preocupar, ¿no? Y de alguna manera lo que también, ¿no?, es posible analizar a través de la inclusión diversos temas de análisis que son de orden contingente, estructurales, políticos y afectivos, ¿ya? Que desde la perspectiva de los estudios críticos del fenómeno va a estar relacionado con la interseccionalidad, lo postcolonial, lo decolonial, la filosofía de la diferencia, los estudios culturales, los estudios de la mujer, los estudios de género, los estudios queer, el postestructuralismo, etc. Y que de alguna manera todo esto va a ir informando a la práctica educativa y también a la política pública, pero desde la comprensión de la propia naturaleza, como para poder luchar en contra de todas esas formas de injusticia que la gente dice que existen y que viven a nivel material y subjetivo, ¿no? Porque la concepción que tenemos no cambia el mundo, solamente sensibiliza, pero es incapaz de cambiar el mundo. Y en esa mirada, entonces, podríamos centrarnos que la educación inclusiva, como su propio nombre lo indica, no trata de la educación especial, ni de la discapacidad, ni de la necesidad educativa, ni de la exclusión, ni de la dominación y la opresión. A pesar que todo esto le interesa, ella sabe que le interesa, que produce algo nuevo, que sus discusiones, a pesar de que todo eso le interese, va más allá de esto, ¿no? Por eso que, de alguna manera, esto va a estar relacionado con los problemas de la democracia, con la resistencia de los grupos construidos al margen de la historia, la sexualidad no normativa y todas las formas de indiferencia humanas que en el fondo son sancionadas bajo este discurso acrítico y a su vez pseudo esperanzador, ¿no? Y recordar que la inclusión solamente toma carne cuando las personas salen de la escuela, ¿sí? Porque la inclusión en la escuela nos ayuda justamente a lo relacional, pero la inclusión real se ve cuando los chicos salen de la escuela y pueden insertarse a participar activamente en las distintas estructuras de la sociedad. Por eso, si nos preguntáramos acerca de cuál es el punto de emergencia de la educación inclusiva, podemos darnos cuenta que este punto de emergencia, como yo ya lo decía hace bastante rato, ya
va a encontrar un punto de conexión con muchas luchas y perspectivas de análisis proporcionadas por los movimientos postcríticos, ¿no? Y por lo postcrítico yo decía que ahí está el multiculturalismo, el antirracismo, las luchas feministas, la identidad sexual no normativa, los estudios críticos de la discapacidad. Pero ella nace de todo eso y va a construir como un nuevo conocimiento. Y en esa práctica, de alguna manera, se van a visualizar aportes y se van a escuchar aportes más allá de estas raíces, ¿no? Y eso justamente va a inaugurar un campo de metareceptividad y un nuevo paradigma en la formación de los fenómenos educativos, ¿no? Por eso que de alguna manera lo político como hecho que va a desafiar el mundo, que va a generar conflicto, va a estar a la base de lo inclusivo, ¿sí? Y de alguna manera una práctica inclusiva no es trabajar sobre lo mismo, sobre las mismas estructuras educativas que están atravesadas por la desigualdad, sino que es cambiar los términos de funcionamiento del propio sistema educativo, de las propias prácticas culturales en las cuales se aloja ese sistema educativo. Por eso, teniendo en consideración todas estas premisas, va a rearticular, va a producir un giro ya de un modo particular en torno a los conocimientos que lo nutren, ya, y de alguna manera que van a estar, como yo ya decía, provocados por las ciencias sociales, la filosofía, la pedagogía crítica, el feminismo, la filosofía analítica, la diferencia, etcétera, la decolonialidad, el antirracismo, un gran etcétera, ya, que en el fondo lo que van a hacer es ir ayudándonos a acceder a la comprensión de su verdadera identidad y naturaleza. En el escenario actual, nosotros podemos identificar algunos problemas fundamentales de lo inclusivo, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de lo ontológico, hablamos de la comprensión del ser humano y de la realidad. Pero en particular, en esta lámina nos habla acerca de la comprensión del ser, ¿ya? Y en general, el discurso instituido, este discurso ficticio, falsificado, ¿no? Ya está centrado acá en la idea del humanismo clásico, que en el fondo es la definición por antonomasia que en Occidente se hace del hombre. El hombre blanco, católico, cristiano, capacitista, burgués y extremadamente adinerado, que va a ser la principal forma del humano validada en Occidente. Y producto de la modernidad como etapa histórica, va justamente a marginar a toda una gran gama de sujetos que no tienen relación con este canon. Entonces, esta idea del sustancialismo, del humanismo clásico, está impregnado en las prácticas de educación especial y en la educación en general, y lleva permanentemente a pensar los procesos, los procedimientos, a partir de lo que denominamos la comprensión esencialista. ¿Cuál es la verdadera comprensión? En esta mirada sustancialista, esencialista, se reduce la diferencia y la diversidad a una expresión de lo anormal, de la ideología de la normalidad, y se entiende al otro como una alteridad restrictiva, como un extraño, como un ajeno, mientras que la inclusión, si nace de múltiples enredos, va a estar más cerca de las múltiples maneras de ser uno, lo que Braidiotti llama lo pluri-individual, o lo que yo digo, las múltiples singularidades, las múltiples maneras de ser uno, y esto es lo que tenemos en la sala de clase. Entonces, esto es más bien una ontología, una comprensión a partir de las múltiples singularidades. Esto nos lleva entonces a decir que como la inclusión no tiene una teoría, más bien tiene la travestización con el modelo epistémico y didáctico de la educación especial, va a encontrar un conjunto de influencias que van a viajar por distintos territorios y campos de análisis, ¿sí? Entonces, aquí la necesidad es entender y partir diciendo que no hay una comprensión sobre la naturaleza de la educación inclusiva, ¿ya? Y lo que más ha enflaquecido esa discusión. Por eso, a nivel investigativo, si aquí hubiesen investigadores, bueno, no tenemos métodos para hacer investigación propios, ¿ya? Y por eso digo ahí que no creo que exista un conjunto de métodos propios de la inclusión para investigar sus fenómenos. Si esta va a recurrir a las clásicas metodologías de investigación, pero no tiene esa comprensión. Y el método no es solamente importante para la investigación, sino también el método es importante para pensar cómo se forman los futuros profesionales, ¿sí? Y eso es crucial. Y aquí hay una pregunta relevante en lo metodológico para poder pensar la formación docente en términos exclusivamente de la inclusión. Y bueno, un problema 4 tiene que ver con el tipo de conceptos que se ocupan para entender el fenómeno. Entonces, nosotros habitualmente ocupamos conceptos que están centrados en el individualismo,
en pensar desde las patologías, las deficiencias, los diagnósticos, las identidades negativas, etc. Sin embargo, cuando uno se pregunta de dónde nacen sus conceptos para entender a la inclusión en sus propios términos, todas nacen desde la multiplicidad. Eso quiere decir que nacen desde la alteridad, la otredad, la heterogeneidad, la diferencia, la singularidad, todas nacen desde la multiplicidad. Por eso que aquí la idea de entender las múltiples formas del humano o hacernos la pregunta por la existencia humana es crucial para justamente poder responder o generar un giro en la gramática escolar, ¿no? Entender que es un espacio que está constituido de múltiples individualidades de la condición plurindividual, de múltiples maneras de ser niño, de múltiples maneras de ser hombre, de múltiples maneras de ser anciano, de ser mujer, etc. Por eso, y para cerrar esta parte, la educación inclusiva apela entonces a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherentes con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestros tiempos. Creo que esta cita refleja muy bien lo que yo he estado diciendo en el fondo, que la inclusión va a provocar un giro imaginativo en la manera en la que nos relacionamos con los fenómenos y la realidad, ¿no? Y va a examinar profundamente cómo se constituyen los engranajes de funcionamiento de la exclusión para luchar en contra de ella. Bueno, no sé cómo estoy en el tiempo, les pregunto a Carla o a Bastián. Voy a esperar que me respondan los chicos, porque no quiero aburrirlos. Está bien, todavía puede continuar, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces lo que ahora quiero contarles es un poco sobre los atributos epistémicos que esto tiene, ¿ya? Bueno, lo primero sería decir que si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué cosas están cruzadas? ¿Qué cosas hay entre medio de esto? Lo primero que me gustaría decir es que la inclusión, en términos exclusivamente teóricos, ¿ya? No tiene una teoría, tampoco tiene un discurso consolidado que nos dé cuenta de su naturaleza o de sus condiciones de entendimiento. Y esto da cuenta de que su objeto o este fenómeno llamado inclusión no puede ser fácilmente definido en los paradigmas de ninguna disciplina o campo de estudio actual, porque es tan complejo que los desborda, ¿ya? Y eso nos lleva entonces a reconocer que el campo de fenómeno es como esta telaraña, como este campo, ¿ya? Que está cruzado acá, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a reconocer otro atributo que va a ser un fenómeno viajero, que va a viajar, que va a ser nómade y que va a estar circulando, una diáspora, circulando por distintos lugares, ¿ya? Y eso lo hace en que su naturaleza no sea interdisciplinar, sino que sea postdisciplinar, que está por fuera y más allá de muchas cosas, ¿sí? Bueno, y así es como en el fondo son los campos nomadistas, viajeros, ¿ya? Que en el fondo tienen una ramificación de muchas cosas que están interconectadas en distintos puntos y que al entrar en contacto van abriendo nuevos puntos de vista, ¿no? Entonces, el conocimiento de la educación inclusiva se construye y funciona de manera viajera, nómada y diaspórica, en una dispersión de saberes, de elementos que están repartidos por distintos lugares y campos de estudio, ¿sí? Por eso que en el fondo la educación inclusiva no va a fabricar una comprensión disciplinaria, ¿ya? Sino que va a ser un fenómeno complejo que va a funcionar de distintas maneras, en lo político, en lo cultural, en lo educativo, ¿sí? No tiene no se puede definir normativamente o decir la inclusión es esto, porque estaríamos como atrapando de alguna manera su fenómeno. Y eso lo hace un fenómeno eminentemente fronterizo, postdisciplinar, que articula cuestiones específicas en torno a su propio objeto, ¿sí? Y lo define como algo que está abierto, que está en permanente cambio, en permanente devenir. Y ahí hay una pregunta que yo quise colocar el día de hoy, que es ¿por qué la educación inclusiva en general, concierne a la educación en general? Y esta es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Por qué esto concierne a lo general? Pero seguimos respondiendo de manera particular o segmentada a este gran propósito. Bueno, desde ese punto entonces de vista podríamos sostener que la educación inclusiva
no suscribe a ninguna práctica teórica o metodológica en particular, sino que más bien se construye a través del movimiento, del encuentro, de la plasticidad, de sus teorías, de sus saberes, de los sujetos, ¿no? Este es un campo de lo múltiple, como ya señalábamos, ¿sí? Y eso hace que justamente el fenómeno sea complejo de poder explicar y necesitemos viajar o sacar las narices de la educación. Y aquí hay algunos intereses que están relacionados con esto, como la educación especial tradicional, que en algún punto está relacionada, la teoría crítica y la nueva sociología de la educación, los estudios sobre discapacidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los estudios críticos de la discapacidad, preferentemente la concepción anglosajona, que va a impulsar esta idea de que la discapacidad es una invención social, ¿no es verdad? La interculturalidad, la interseccionalidad, el postestructuralismo, los estudios culturales, la decolonialidad, la teoría política, la sociología política, en suma, es un espectro de elementos que nos van a llevar justamente a entender todo este fenómeno en sus propios términos, ¿no? Y así, en el fondo, como está en esta imagen, aparece la idea de lo que es el campo, el fenómeno de la inclusión, ¿sí? Como algo que no tiene un centro crítico, un núcleo duro, sino que múltiples núcleos que van a estar en distintas ramificaciones y conexiones, ¿no? Bueno, eso entonces nos lleva a decir lo que, bueno, yo ya decía, que en el fondo, en otras palabras, la inclusión es algo que no le pertenece a ninguna disciplina en particular o a ningún cambio, ¿no? Y esto exige que hagamos un examen epistemológico justamente para ver cómo este fenómeno está relacionado con el feminismo, con la interseccionalidad, con la discapacidad, ¿sí? Y eso en el fondo nos lleva a decir que el objeto, más que tener un gran fenómeno, la inclusión es como una malla de fenómenos que están gravitando, albergándose en torno a él, ¿no? Y por eso, un poco para que a lo mejor yo me pueda explicar mejor, la idea de la inclusión como concepto, ¿ya? Podríamos definir como el campo y el fenómeno, que eso es transversal a todo el desarrollo humano, mientras que la educación inclusiva viene a ser como el ámbito de estudio, ¿ya? O la circunscripción intelectual, y finalmente los estudios sobre educación inclusiva, la formalidad académica. Yo en el 2018 ofrecí esta segmentación y en el fondo me ha ayudado bastante porque en países como Colombia se habla de una educación incluyente, pero es la misma cosa en el fondo, ¿ya? No confundirnos a veces con los cambios retóricos que no hacen cambios sintácticos o en el orden de la realidad, ¿sí? Entonces, aquí entender la inclusión como un fenómeno nos permite reconocer que es un fenómeno cultural, político, relacional, estructural, pedagógico, pero que es transversal, a su vez, a muchos campos, ya a muchas discusiones, mientras que la educación inclusiva viene a ser la discusión dentro de la propia ciencia educativa. Y los estudios sobre educación inclusiva que no existen vienen a formalizar el ámbito de investigación, ¿ya? Por eso, el reconocer las múltiples formas del humano o la pregunta por la existencia del humano tiene que ver con esto de asumir que la vida misma está constituida como un territorio de la diferencia, ¿ya? Y que se ensambla, como toda buena práctica educativa, a partir de múltiples mundos relacionales. ¿Y qué nos dice esta idea de los territorios de la diferencia como múltiples mundos relacionales? Que todos nosotros existimos a través del otro y que por lo tanto hablar de inclusión es construir un mundo en el que quepan muchos otros mundos. Y esta es la premisa por el reconocimiento de la relación por sobre ideas reduccionistas o centradas exclusivamente en un diagnóstico, en una deficiencia, ¿sí? En efecto, lo que ocupa o lo que nos preocupa es construir un proyecto en un mundo que busca justamente convertir a muchos mundos en uno solo, ¿ya? Pasamos o todavía estamos en esa transición donde hay un mundo homogéneo, que a pesar que nosotros hablemos entre nosotros y digamos, bueno, todos somos distintos, ese mundo todavía está en una visión totalitaria, universalista, de un mundo homogéneo. Y necesitamos pasar entonces a esta otra concepción, un mundo ensamblado a partir de múltiples otros mundos que están relacionados de distintas maneras. Por eso, esta comprensión nos lleva entonces a reconocer, ¿no es verdad?, la idea de que lo inclusivo, ¿no?, o la educación inclusiva va a pulsar, a cuestionar, a interrogar justamente las formas tradicionales de hacer educación,
¿ya? Y por eso que se ha impulsado a mi modo, una transformación paulatina en Latinoamérica y que ha estado ratificada por distintos estados-nación. Y eso en el fondo produce, ¿no?, una crisis en los modos de entender, de explicar los procesos educativos, ¿ya? Y aquí hay una cosa bien interesante porque dice que al desbordar los marcos disciplinarios instituidos y transgredir las formas tradicionales de entender los fenómenos, que están permeadas por una normatividad cognitivo-política, produce categorías que descentran sus dispositivos visuales o las formas con las que vinculamos lo inclusivo, ¿ya? Como un objeto que no puede ser definido en los paradigmas de ninguna de las disciplinas actuales, ¿sí? Y que esta idea de hablar desde la educación especial para fundamentar la inclusión, yo denomino que es un proceso que se llama criollización o bien un proceso que obedece a un monolingüismo, ¿ya?, epistemológico. Se atrapa algo y se habla en esa lengua. Y aquí tenemos que encontrar el idioma de la inclusión, ¿sí? Por eso que, de alguna manera, al embarcarse en esa tarea de asumirla como educación especial, corre el riesgo permanente de fracasar. Por eso, esto y otros argumentos dificultan el lugar de definición dentro, en relación con y más allá a múltiples otros campos de relación, ¿sí? Este atrapamiento es el que restringe que nos hagamos preguntas críticas, que nos hagamos preguntas en torno a los temas realmente que tenemos que discutir. Por eso que mientras que su relación con las ciencias de la educación experimenta una cierta posición, un diálogo y una aceptación a per se, lo cierto es que la educación inclusiva disloca, ¿ya? Disloca, ¿ya?, cada presupuesto establecido por la teoría educativa contemporánea, lo desarma, le da la vuelta, ¿sí? Ya. Por eso que lo que ella hace es transgredir, cruzar límites preferentemente, y que en el fondo va generando una nueva conciencia, nuevas categorías y nuevos modos de poder profundizar la realidad, ¿sí? Bueno, yo en el fondo quiero ya ir cerrando, porque sé que a lo mejor puedo ser un poco aburrido para ustedes, pero esto es lo que yo hago, lo que me interesan las cuestiones en sus propios términos, ¿no? Entonces, la educación inclusiva se convierte en un dispositivo, entonces, de intermediación que aglutina una diversidad de problemáticas que están interrelacionadas con otros, ¿ya?, campos alejados de su centro de actividad heurística, lo que puede denominarse una acción extradisciplinar que, al entrar en contacto con otras comprensiones, discusiones, autores, produce formas de responder a la vida misma en la que estamos problematizando. Cada una de estas influencias, corrientes de pensamiento, van a documentar problemáticas interrelacionadas con la clase, el feminismo, la etnia, la historia, la traducción, el trabajo pedagógico, las instituciones de cultura, etc., ¿sí? Y por eso que también tendríamos entonces que hacernos la pregunta que, además del carácter ético de las propias políticas y de funcionamiento del mundo, la educación tiene una interpelación ética, la educación inclusiva, ¿no? Y lo que busca justamente es reconocer que ésta está informada, nace de múltiples enredos genealógicos que en el fondo van convirtiéndola en un espacio que se va ensamblando de múltiples raíces, ¿no? Y que muchas de estas raíces no dialogan de manera sencilla con los problemas educativos, pero en ellas encontramos soluciones imaginativas, poderosas para superar las desigualdades, el empobrecimiento existencial, del cual permanentemente estamos luchando en la educación, ¿sí? Bueno, por eso, y con esto ya me voy a despedir, la multiplicidad de raíces intelectuales que participan de la educación inclusiva, ya lo que hacen justamente es descentrar, romper esa visión falsificada, esa mímesis, esa imitación que hace de la educación especial, ¿ya? La que actuaba en el fondo como a partir de un corpus de errores para aproximarnos realmente a lo inclusivo. Y en el fondo eso ha restringido la comprensión de su índice de singularidad, de su verdadera naturaleza, de su verdadera identidad. Bueno, todo esto va a generar lo que yo llamo el prejuicio de lo especial, que este no es otra cosa que una pretendida pureza de representación del pensamiento o de la estructura de la realidad. El prejuicio de lo especial puede ser leído en términos de
una autojustificación ideológica que es propiedad de un proyecto esencializador, normalizador, una zona de tensionalidad crítica entre las formas adjetivales de lo especial y lo inclusivo, un espacio que siempre está en pugna por no comprenderse, ni conocerse, ni saber, ni encontrar su lenguaje, ¿sí? Y eso exige entonces que nosotros seamos críticos de aquello de lo que hemos denominado inclusión y educación inclusiva, porque en ella se albergan poderosos recursos para responder y transformar el mundo. Pero lastimosamente la mirada que tenemos, lo que más conocemos, ayuda a reproducir o es cómplice con los problemas de la realidad. Porque además, por ejemplo, lo que más conocemos es una teoría que está engañada en sí misma, porque está engañada o está tomada desde una naturaleza que no le corresponde. Y al estar engañada en sí misma, genera múltiples formas de engaño, ¿no? Eso es lo que yo denomino el engañador engañado. Bueno, yo voy a dejar hasta acá mi presentación. Quiero agradecer a todos quienes me escucharon atentamente y espero que no me hayan lanzado pescados, tomate en el chat. Y quiero también agradecer muy atentamente a todos quienes están siguiendo la transmisión y también a quienes hacen parte de esta organización de este evento. Muchísimas gracias y quedo a disposición si es que hay preguntas, comentarios, etcétera.